Piali no toca lilical tonac. Ashan, ticatej, ipan, tonali, matlacli, wan, ome, olin. Hoy estamos en el tonali 12 movimiento. Un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa por donde sale el sol. El color es el rojo. Y bueno, desde el mediodía es que estamos recibiendo el influjo maravilloso de este tonali. Recuerden que estamos en la trecena Semiquistli, cuyo regente es Tonatiuh, el sol, y corregente Tezistecatl, Mestli, la luna. En el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecuhtli, el señor del alba. Él mismo hoy nos anunció a Tonatiuh, pero ese Tonatiuh que sabemos que viene, de acuerdo al mito, de Nanahuatzin. Y Nanahuatzin es el regente del signo Olin. Nos cuenta el relato que reunidos todos los númenes alrededor de la gran hoguera alquímica de Xutecutli, convocados por Quetzalcóatl, este preguntó quiénes se ofrendarían a la hoguera para hacer el sol de la quinta era. Tezistecatl, el señor del caracol, fue el primero en ofrecerse. El joven precioso, lleno de joyas que se encuentran en el mar, estaba dispuesto a hacer ese sol. Sin embargo, Quetzalcóatl convocó a alguien más, tenía que haber otro participante. Nadie alzó la voz, todos estaban callados y atentos. Entonces, él mismo nombró a Nanahuatzin. Dice el relato que le dijo, ve tú, sé tú, bubocito. Nanahuatzin es un numen contrahecho, ya pues avanzado de edad. El cuerpo lo tiene lleno de bubas. Las bubas son erupciones en la piel llenas de agua. Y bueno, nadie decía que él pudiera hacer el sol, ¿cómo? Pero Nanahuatzin, al escuchar el llamado de Quetzalcóatl, que es su creador, su padre, él no tuvo madre, bueno, acepta ser también ofrendado a la hoguera. El relato nos cuenta que Tezistecatl es el primero en lanzarse a la hoguera porque fue el primero que se propuso. Sin embargo, él es hijo de Chalchutlicue y de Tlaloc, o sea, él, su esencia es de agua. Claro que cuando se acercó a la hoguera, imagínense lo que sintió. Dicen que hizo 3 intentos y desistió definitivamente. No puedes, en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos son 4 los intentos que puedes tener. Así que al tercero se retira y van a Nahuatzin. Él sí, muy decidido, dicen algunos, es que no tenía nada que perder. Pero yo más bien creo que él estaba atendiendo al llamado de Quetzalcóatl con una fe inmensa en lo que se tenía que lograr. Así que él va, se arroja y renace siendo un sol maravilloso. Este sol se llama Nahui Olin, 4 movimiento. Hoy estamos en la posición 12, así que 4 por 3, 12. Vamos a usar estos números para entender que el 3 alude al fuego, alude a fluir, a transformarse tal cual lo hace el agua. Y Nanahuatzin, que estaba lleno de bubas llenas de agua, se transforma en el sol. Él está hoy como regente del signo Olin. Hoy este signo nos invita a movilizarnos, a transformarnos, a hacer, emular a Nanahuatzin, a Tezistecatl, porque finalmente Tezistecatl se arroja a la hoguera y se transforma también en un sol. Hay 2 soles, no puede haber tanta luz, así que Pactecatl arroja lo que tiene cerca a ese segundo sol, que es un conejo, y se convierte en la luna. El señor del caracol Tezistecatl, después de ser un sol, se transforma en Mestli, la luna, y tiene en el rostro ese conejo grabado. Hoy tú tienes que buscar una forma nueva de ser. ¿Y a quién tenemos como Señor de la Noche? A Mictlantecuhtli, el que resguarda los saberes sagrados, la sabiduría, el lugar del silencio y la transformación, el Mictlán. Hoy toca vestirse de rojo y yo me he puesto, miren, este huipil es muy bonito, es oaxaqueño y el bordado que trae alude al maíz. Recuerda que el maíz estaba como señor de la noche en el tonalí anterior. Bueno, pues este maíz también renació del Mictlán y yo me lo puse porque es rojo y yo como el maíz hoy en el Mictlán, porque hoy está Mictlantecuhtli como señor de la noche, voy a renacer siendo
un sol cargado de esta energía, de todo esto que hemos mencionado. Y unas letras sobre este tonali que espero que te gusten. Las he titulado La cicatriz luminosa. Matlactli Guanome Olin es el pulso. Más que un día en la cuenta del tiempo, es el escalofrío que asciende por la espina dorsal cuando el sol Tonatiuh, con su furia dorada, se encuentra con la luna Teziztecat, la pálida memoria, en la sexta trecena Semiquistli, donde la muerte nos espera para que logremos la transformación. Es ahí, en ese umbral de lo que acaba y lo que empieza, donde la conciencia como flor de obsidiana debe abrirse. Somos el movimiento, dice Aldous Huxley. El 12 es la rotación misma del mundo sobre su propio eje. El Tlahuizcalpantecutli, señor de la aurora, el Venus que desgarra la noche antes de que el fuego se levante, se hace presente. Él no promete, él anuncia. No te dice qué ser, sino que te empuja al borde de tu propio amanecer. En sus 12 destellos está la intuición despierta, la voluntad que no se quiebra, la certeza de un comienzo que no necesita permiso. 4 rumbos nos sostienen. Cuadrado primordial del pensamiento, y el 12 es el cimiento multiplicado por 3, la escalera invisible hacia el 13 que eres tú, coronando la cima como un nuevo sol. No es magia, es alquimia. El fuego interior, las 3 piedras de tu fogón, se han de combinar con el agua. Has de ser Atlachinoli, un estallido de creatividad, arte que fluye, palabra que se hace puente, armonía, explosión, un ciclo completo. 12 casillas hemos transitado, hoy seremos ese sol. Y el Quetzaltótotl, nos adorna, ya no solo con su belleza, sino con su riqueza. Ahora este Quetzal es el vuelo de tu propia sensibilidad, la pluma verde de tu claridad, la riqueza de tu sentido espiritual. Olin, el movimiento perpetuo, el temblor que viene del oriente, de donde brota el sol, es el entrelazamiento de 2 fuerzas que chocan para crear una danza nueva. El calor y la luz, como una mariposa que no se detiene, recordándonos que nada está quieto, ni siquiera el corazón que vibra dentro de nosotros. Es la supremacía de ser uno con el universo, con la buena fortuna que surge del dinamismo. Y en el centro de todo está Nanahuatzin, el buboso, el contrahecho, hijo sin madre, humilde hasta la médula, el que se arrojó a la hoguera de Teotihuacán, no por heroísmo, sino por la imperiosa necesidad de ser la luz, de ser ese quinto sol. Su carne enferma, sus bubas, son la metáfora perfecta de nuestros traumas, de las negaciones que son aprisionadas, de las programaciones que nos limitan. Él nos grita, ofréndalo todo, arrójalo al fuego para que nazca el oro puro de tu ser, la alquimia que te convierte en aquello para lo que has nacido. Y en la penumbra Mictlantecuhtli, el señor de la noche y del silencio, el que resguarda los huesos y los saberes sagrados, el que gobierna el Mictlán de los 9 niveles, es el receptáculo hoy de los saberes sagrados que habitan en ti, el lugar de donde brota el aroma de las flores. Sus ojos estelares y su rostro descarnado te miran, te observan y te piden que aceptes la vida, que es también el camino para encontrar ese impulso vital. Así, Matlactli Guanome Olin es la cicatriz luminosa en el alma, la que nos recuerda que somos el fuego de Xutecutli, la humildad transformadora de Nanahuatzin, el movimiento incesante de Olin y el renacimiento constante de un sol que, lejos de las ruinas de la racionalidad, el orden y lo preconcebido, hoy eres tú. Y esta danza, en este
en este día es la nuestra y nuestro conjuro es el siguiente. En el espejo de obsidiana en la profundidad de mi conciencia, Xutecutli arde. La hoguera mítica que me habita, ese fuego que es el tiempo, muestra su poder de transformación. Ojos estelares se dispersan y me inundan. Tomo la lesna de hueso. Acepto el autosacrificio de mi carne vieja y bubosa. ¿Quién me conoce? ¿Me reconozco yo? El Quetzal canta, busca tu voz en su canto, deja que sus notas inunden tu pensamiento, explora un sendero nuevo, muestra tu belleza, vuélvete luna, vuélvete sol. Hoy los macehuales buscamos nuestro camino en ese sendero andado. Coscacuautli ha eliminado lo que ya trascendió en nosotros. Hoy nos abraza el movimiento, el remolino luminoso nacido desde nuestro propio centro, nos sacude y nuestro esqueleto vibra. El Quetzal abandona el Mictlán, persigue una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser, dice el poeta. El corazón purificado con la fuerza exaltada de mis hermosas alas, sigo a Tlahuizcalpantecutli. Me incendio, hoy yo mismo soy Matlacli Wan Ome Olin, lejos de las ruinas de la racionalidad, del orden y lo preconcebido, renazco siendo un sol. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla.